Hola, buenas tardes. Gracias por venir a este encuentro digital con Javier Cercas organizado por las bibliotecas de Gijón. Soy Miguel Barbero, director de la Fundación Municipal de Cultura. Me hace mucha ilusión presentar este encuentro por varias razones. La primera es que Javier Cercas es un escritor importante en nuestra época, ha escrito libros que son, yo creo que fundamentales para entender quiénes somos, dónde estamos y de dónde venimos. Me hace ilusión porque yo conocí a Javier Cercas hace unos años presentando un libro, que fue El impostor en Oviedo, y me hace ilusión además, y a él también supongo, porque acaba de recibir hoy el premio Ennio Flaiano en Italia, así que en primer lugar enhorabuena por el reconocimiento a toda tu carrera, además, no solo un libro concreto, a todo lo que llevas haciendo desde que en la década de los 90 empezaste a publicar. Y también me hace gracia la situación, aquí estoy hablando por una pantalla, porque te acuerdas, la última vez que coincidimos fue en Cartagena de Indias, en enero, y estaba pensando antes que hay que ver cómo ha envejecido esa conversación, ¿no? De los temas que nos preocupaban entonces, que tratábamos y demás, ahora mismo nos parecen todos casi banalidad. Sí, esto que hemos vivido es muy, bueno, muy raro, ¿no? Y muy especial. No es que no hubiera ocurrido antes, este tipo de cosas habían ocurrido antes, ¿verdad? Pandemias y a lo largo de la historia, pero creíamos que estábamos blindados contra ellas, ¿verdad, Miguel? Creíamos que esto ya era una cosa del pasado, una cosa medieval. Pues no estábamos blindados. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad, digo que no, que sí había ocurrido, pero algo así, concretamente, en realidad, yo no tengo noticias. Es decir, de que de repente medio mundo se haya paralizado. Esto yo creo que históricamente no tengo noticia de que algo semejante ocurriera. Sí que es una situación muy rara, sí, muy rara. Afortunadamente parece que estamos saliendo. En otros países están mucho peor ahora, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en África. Pero bueno, esto es una cosa universal. O salimos todos o aquí no sale nadie. Esa es la verdad. Sí, es muy raro. Muy raro, muy raro. Esto te ha cogido además en plena promoción de tu última novela, que había ganado el Planeta en octubre del año pasado, Tierra Alta. Supongo que también ha sido un parón importante en lo que tenías previsto para este año, ¿no? Totalmente, sí, sí. Sí, un montón de viajes, un montón de actividades. Es que todo se ha parado, ¿no? Pero el mundo se ha parado. O sea, el país entero se ha parado. Así que la literatura también se ha parado. A ver, yo te confieso que, bueno, pues que quedarme en casa pues tampoco me ha sido tan oneroso, ¿no? Los escritores, yo creo que los escritores, creo que lo han dicho muchos colegas y creo que es verdad. O sea, nosotros pues quizá lo llevamos mejor, lo hemos llevado mejor que mucha otra gente, ¿no? Porque nuestra vida, al fin y al cabo, consiste en estar confinado, ¿no? Leer, escribir, ver películas, pensar en las musarañas, eso es nuestro oficio, ¿no? Pero bueno, lo cual no quiere decir que no te apetezca mucho también salir y tener contacto con la gente y todo eso. Sí, pero todas las actividades se han parado. Todos los viajes que tenía previstos, Latinoamérica, muchos. Ahora Terra Alta está saliendo de Italia, me parece que se publica la semana que viene, el día 2, pero vamos, ya estoy haciendo muchas cosas telemáticamente y todo se ha parado. Sí, pero bueno, digamos que la literatura, o más bien la promoción literaria, porque eso no es la literatura consiste en escribir y en leer, sobre todo en leer, ¿verdad? Los lectores son los que, yo lo digo siempre, hay un personaje en Terra Alta que dice, no sé si te acuerdas de él, que se llama el Francés, que es el bibliotecario precisamente de la cárcel de Quatre Camins, aquí al lado de Barcelona, y le dice al protagonista, la mitad de un libro la pone el autor, mejor dicho, la mitad de una novela, dice, la pone el autor, la otra mitad la pone el lector. Y esto para mí es una de las pocas certezas absolutas que tengo. Un libro es una partitura y es el lector el que la interpreta, y cada lector la interpreta a su manera, y en eso consiste la magia de la literatura, ¿verdad? O en gran parte de la magia de la literatura. Son los lectores los que terminan los libros, ¿verdad? Paul Valéry decía,
son los lectores los que hacen las obras maestras, no los autores, ¿verdad? Lectores encarnizados, lectores dotados, dice él, de una inocencia armada, capaz de descubrir en los libros cosas que ni siquiera el propio autor era del todo consciente de haber metido en ellos. Entonces, eso es la literatura. La promoción, los festivales y todas las cosas, estas cosas están muy bien, pero la literatura es el diálogo entre un lector y el libro, nada más. Al hilo de esto, yo te recuerdo haberte oído decir alguna vez que el Quijote empieza a ser el Quijote cuando los ingleses lo leen con unos ojos diferentes a los de los españoles. Ah, no, pero eso es un hecho histórico irrefutable, no es una opinión mía, eso es un hecho. Es decir, los españoles no... El Quijote es un libro enormemente popular. O sea, esto hay que decirlo ya. La gente se cree que para leer el Quijote hay que... La gente tiene una idea totalmente equivocada del Quijote. Creen que para leerlo hay que ser catedrático de la Universidad de Oviedo, ¿verdad? Catedrático de literatura. Eso es completamente falso. Es una falsedad absoluta. El Quijote es básicamente un libro popular. Fue un libro enormemente popular en su época, en España y luego fuera de España. Y bueno, y es verdad que hoy hay que superar, y sigue siéndolo, un libro esencialmente popular, un libro de risa. Eso es lo que es el Quijote. Es verdad que hoy hay que superar un pequeño escollo, que es, digamos, la antigüedad de la lengua. La lengua, claro, no es la lengua actual, pero por lo demás es un libro esencialmente popular. Y es un hecho que los españoles, que ese libro es lo que es gracias a que, date cuenta, siglo y medio más tarde, se dice pronto, siglo y medio más tarde, algunos lectores y escritores lo leyeron, ingleses sobre todo, y alguno francés, como Diderot, lo leen y dicen, esto es la bomba, esto es lo que hay que hacer, por aquí vamos a seguir. Pero en España el Quijote no tiene descendencia. Pero vamos, es que no tiene descendencia. Los españoles, es que es un libro muy popular, pero no se le da importancia. No se le da la importancia que ahora le damos. En aquel momento, Cervantes no era el escritor, no era el gran escritor del momento. Para nada. Ni el Quijote era un libro ni remotamente lo importante que es ahora. En absoluto. Era un libro popular. Era un libro para la gente. Recuerda lo que dice en una carta Lope de Vega. Una carta contemporánea al Quijote. Dice, nadie es tan necio que alabe a Don Quijote. Era un libro sin importancia. Era un libro popular. Era un libro... Nosotros, querido Miguel, nuestro tiempo ha instaurado esta superstición que consiste en pensar que la buena literatura no puede ser popular. Eso es una superstición que lleva siglo y medio existiendo, como mucho, y que es una superstición, es una falsedad. La buena literatura puede ser muy popular. O sea, el Quijote es un ejemplo. Shakespeare era muy popular. Los poetas, los novelistas del siglo XIX, o sea, Lord Byron era popular. Bueno, Lope de Vega, por supuesto, popularísimo. Eso, o sea, no, Víctor Hugo, Los Miserables, que es un referente fundamental en Terra Alta, ¿verdad? Que es un libro muy importante para Terra Alta, que le cambia la vida al protagonista. Fue un libro enormemente popular. Dickens era enormemente popular. Galdós era muy popular en España. Es decir, la idea esta de que la buena literatura es solo una literatura de catacumbas es una idea, es una desgracia. Más que una idea, es una desgracia. Una verdadera desgracia, porque el mejor destino de la literatura es ser leído por mucha gente. A la larga, Miguel, la buena literatura es lo que más se lee. Es decir, Kafka, las novelas de Kafka ni siquiera se publicaron en vida, como sabes, ¿verdad? Y él apenas publicó unos relatos en vida. De manera que fue un escritor muy poco leído en vida. Pero hoy es uno de los lectores más leídos, de los escritores más leídos en el mundo, ¿verdad? A la larga, y no digamos el Quijote, que es el libro más leído, siempre se dice, ¿no? Después junto con la Biblia. Entonces, a la larga, la buena literatura se impone siempre. Eso es inapelable. Pero a la corta, hay de todo. Es decir, hay buenos libros que se leen mucho y buenos libros que se leen poco.
y malos libros que se leen mucho y malos libros que se leen poco. Pero esa ecuación de buena literatura tiene que ser literatura minoritaria es simplemente una superstición, en el mejor de los casos, y en el peor, simplemente una estupidez. De hecho, bueno, cuando se supo que había salido El planeta con Terra Alta, una novela policíaca, bueno, se dijo, ¿cómo es que Javier Cercas escribe una novela policíaca, ¿no? Cuando debería escribir novelas más altas, digamos. Claro, bueno, pero es que eso ya parte de un... Bueno, para empezar está el prejuicio del Planeta, ¿no? Que el Planeta ya, como es el premio más popular y mejor dotado económicamente, pues ya el mundo literario ya se horroriza, eso ya de entrada, ¿verdad? Como si fuera un pecado. Es una cosa que la gente, los lectores comunes y corrientes no saben, pero es así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a los géneros literarios, claro, volvemos a las tonterías del mundo literario, que está lleno de supersticiones y tonterías. Y la primera es pensar que existen géneros mayores y menores. Esto es una sandez de un tamaño descomunal. No existen géneros mayores o menores, existen formas mayores o menores de usar los géneros. Y esto vale para el género policial, vale para la comedia, vale para la tragedia. La comedia tiene a Shakespeare, pero tiene un montón de papanatas que escriben fatal, ¿verdad? Y esto vale para todos los géneros, absolutamente para todos los géneros. El Quijote no era un libro serio, porque ni siquiera era una novela. Esto la gente tampoco lo sabe. El Quijote, Cervantes no le llama una novela. Las novelas eran las novelas ejemplares, que eran relatos breves, por imitación de la novela italiana, ¿no? Eso era la novela. El Quijote no es una novela para la época. El Quijote no se sabe qué carajo es. Lo único que se sabe es que no es un libro importante en la época. ¿Comprende? Y Cervantes no, insisto, no. Esto, en fin, nunca hubiese ganado el premio Cervantes, eso está claro. Nunca lo hubiese ganado sin gran controversia. Crítica, quiero decir. Entonces, mira, hay que decir una cosa para empezar. Todos mis libros, esto intenté explicarlo en unas conferencias que se publicaron, unas conferencias que di en Oxford en inglés, pero que se publicaron en castellano. Las del punto ciego, ¿no? Punto ciego. Que también se han publicado en inglés, pero vamos, que ahora que publiqué en castellano no hace mucho. Entonces, todas mis novelas, y de hecho, en cierto sentido, todas las novelas que a mí me importan, en todas ellas hay un enigma y hay alguien que intenta descifrar ese enigma. Y ese es básicamente el esquema policial, ¿verdad? Es verdad que en Terra Alta hay más signos de ese género policial. Para empezar, hay un policía en la primera página y un asesinato múltiple en la segunda página, no, o en la misma primera página. Entonces, claro, esos signos son más visibles, por así decirlo, ¿no? Y es verdad que de algún modo esa novela se acoge a muchos patrones del género policial, aunque los usa a su manera, ¿verdad? A su manera peculiar. Pero sobre todo para mí, Miguel, en cierto sentido este libro es, en cierto sentido, un sentido muy importante, diría yo, es un experimento. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando terminé de escribir El monarca de las sombras, que es mi penúltima novela, yo tuve la sensación de que ahí se cerraba algo, de que ahí acababa algo. Esa novela que trata acerca de, digamos, el héroe, entre comillas, de mi familia, o el que fue durante muchos años el héroe de mi familia, que fue un joven, muy joven, un niño, vamos, que fue a la guerra, arrastrado por el ímpetu del momento, ¿no? Él tenía 17 años, se hizo falangista, etcétera, y combatió en los frentes más duros de la guerra y murió en combate en la batalla del Ebro. Bueno, ese personaje siempre había estado flotando, era para mí el símbolo de la adhesión de mi familia a una causa equivocada, la causa del franquismo. Y en cierto modo el símbolo también de la adhesión de mi familia entera al franquismo. Familia que era de Extremadura. Entonces, esa historia siempre estuvo flotando, ¿verdad? En mi cabeza. Siempre pensé que tenía que contarla. Bueno, y para mí era un libro muy importante. Ahora salió en Estados Unidos y el crítico del New York Times decía:
probablemente a lo mejor Soldados de Salamina es más entretenido que El Monarca de las Sombras, pero probablemente El Monarca de las Sombras es más importante. Y yo no estoy en desacuerdo con eso. No seré yo quien refute eso. En todo caso, cuando yo terminé ese libro, tuve la impresión de que en ese libro terminaba algo. De que si continuaba por esa misma vía, una vía que había explorado desde Soldados de Salamina y que tenía elementos en común, ¿no? Una presencia muy fuerte de la realidad, siempre narradores en primera persona, muy próximos a mí, eso que llaman la metaficción, etcétera, 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 una serie de cosas, ¿verdad? Si continuaba por esa vía, corría el peor riesgo que puede correr un escritor, sobre todo a mi edad, que no soy un chavalito, que es de convertirte en un imitador de ti mismo. Convertirte en un imitador de ti mismo. Repetirte. Eso es algo muy frecuente. Eso ocurre con mucha frecuencia. ¿Verdad? Hay escritores que dicen que son experimentales y siempre escriben la misma novela. Entonces, ¿dónde está el experimento? No veo el experimento por ninguna parte. Experimentar significa hacer cosas nuevas para poder decir cosas nuevas. Y exactamente eso es lo que intenta este libro. Este libro intenta ser un experimento. Esto en Italia lo han visto inmediatamente, que surgía de ese intento de renovación. En España cuesta más porque hay muchos prejuicios y porque nos conocemos demasiado, seguramente, y porque hay muchos prejuicios, está el planeta y todas estas cosas. Somos pocos. ¿Sí? Pocos nos conocemos y mal avenidos. No, los lectores no entran en esto. Los lectores son mucho más, digamos, no entran en este tipo de debates. Me refería a la sociedad literaria española, que es como es. Y que bueno, está llena de prejuicios y ya está. No tiene más. Y los críticos y tal, y toda esta cosa. Los críticos están muy preocupados por qué dirán los otros críticos y qué dirá el no sé quién que lea su crítica. En fin, entonces eso impide la recepción natural de los libros, ¿no? A mí me preguntan a veces, ¿y por qué te han dado más premios, pero muchos más premios, fuera de España que de España? Y digo, no lo sé, pero algo hay. Es decir, un crítico británico, inglés, muy bueno, que ya no lo lleva, las páginas de Independent, del periódico inglés, me dijo, Boyd Tompkins se llama, me dijo, nosotros entendemos mejor tus libros que en España. Aquí entendemos mejor tus libros que en España. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, y la explicación que me dio es la explicación, luego la encontré muy bien formulada en un artículo, un ensayo de Milan Kundera sobre Anatole France, sobre una novela, mejor dicho, de Anatole France, que se titula Los dioses tienen sed. Es una novela que trata acerca de la Revolución Francesa. Entonces, Kundera dice, esta novela es muy buena, pero los franceses la han leído muy mal. ¿Y por qué la han leído muy mal? Porque trata sobre la Revolución Francesa, que es un tema central en la historia francesa. Entonces, el lector francés quiere saber si el tío este está a favor o en contra de Robespierre. Si está a favor o en contra de que le cortaran la cabeza al rey. Si está a favor o en contra... ¿Comprendes? Y claro, las novelas no funcionan así. Felizmente no funcionan así. Esa no es la función de la literatura, ¿verdad? Las verdades de la literatura, de las novelas, son siempre ambiguas, poliédricas, ¿no? Irónicas, contradictorias. Entonces, claro, yo he tratado en mis libros más conocidos al menos, y no vamos a hablar de este porque en este ocurre también algo parecido, aunque no lo parece, pues he tratado temas pues como, digamos, candentes, bueno, del mismo modo que Kundera los ha tratado para los checos, ¿no? Y por eso Kundera es muy controvertido en su país, un escritor muy controvertido. Y mis libros han tratado temas muy controvertidos, la guerra civil, la transición, los temas más controvertidos, en definitiva. Y bueno, pues la gente quiere saber si estás a favor o en contra, si tú eres, como sabes muy bien tú que escribiste un artículo sobre esto, ¿verdad? Si es no sé qué, o si no sé cuánto, si es demasiado condescendiente con los falangistas, o si es demasiado condescendiente con los comunistas. Y la novela no funciona así. La novela no está para decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Eso no funciona así. Eso es un empobrecimiento aterrador, ¿verdad? Eso es convertir la novela en propaganda o en pedagogía y acabar con ella.
Nos apuntan aquí que, en primer lugar, respecto al tema del 7 Cervantes y el siglo de oro, que lo mismo que pasa con la literatura, entonces pasa con la música popular, música culta, también la música popular se menosprecia frente a la culta, a la que se considera culta entonces. Es verdad. Y alguien comenta también que el responsable de la expresión literaria actual en España no es de los lectores, sino de la industria. El responsable, perdón, el responsable de... No son los lectores, sino la industria, quienes hacen que el sistema literario español sea que... Supongo que sí, pero me gustaría que me explicase mejor eso. Sí, la industria... Claro, la industria... Sí, claro, la industria es muy importante, pero los lectores probablemente son más importantes todavía. Es decir... No sé, me gustaría que me explicase esa persona en qué sentido lo dice, precisamente. Claro, la industria es vital, pero si los lectores leen una cosa u otra, eso es responsabilidad suya. Es decir, es responsabilidad nuestra, mejor dicho. Y el lector tiene un poder muy importante. Es decir, la industria, si los lectores no leen determinada cosa y leen otra, pues eso les dota de un gran poder, ¿no? La industria no va a publicar... Claro, la industria existe, sin industria no hay literatura, ¿verdad? ¿No? Pero los lectores tenemos un poder considerable, yo diría que muy considerable, para determinar en qué dirección puede ir esa literatura. Todo estoy contestando un poco a ciegas, porque no sé muy bien qué quiere decir el... Lo empezamos a que matice... lo conveniente. Sí. Y yo quería seguirla. Es verdad lo de la música popular, es decir, ¿quién iba a decir? Hoy los Beatles son muy importantes, pero los Beatles en su momento eran una cosa pues, para nada, para adolescentes y tal, es ahora cuando le damos importancia. Lo popular tiene una energía extraordinaria. Extraordinaria en general. Y una cosa que en un determinado momento, como decía muy bien este señor, o esta chica, o esta persona, lo que en un momento es popular, luego se transforma en otra cosa, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El mejor cineasta que yo conozco se llama John Ford, ¿verdad? Y John Ford lo que hacía era películas populares. Películas, bueno, con Hitchcock. Películas para un público extraordinariamente, bueno, un público masivo. Y luego, después cuando nos hemos dado cuenta de que esas eran verdaderas obras maestras, ¿no? Y eso ocurre, como dice esta persona, en la música, ocurre en tantas otras cosas. Es verdad. Después, porque es popular, es muy ignorante. Es muy ignorante. Es muy poco inteligente. De hecho, bueno, el término popular casi está en la definición de cultura. Cultura es lo que sale del pueblo. La definición de cultura, digamos, en términos más generales. Lo que realmente es la cultura que empieza a dar como una serie de compartimentos estancos. Sí, es que la cultura es cultura. O sea, y la literatura es literatura. Solo hay dos tipos de literatura. La buena y la mala. Solo hay dos tipos de cine. El bueno y el malo. Solo hay dos tipos de música, la buena y la mala, nada más, ¿no? La que me gusta más, la que me gusta menos, la que me interesa más, la que me interesa menos, pero todo lo demás me parece que es un poco verborrea, francamente. Es decir, mira lo que ocurre de nuevo con el género negro, ¿no? Por volver al género negro, ¿no? Bueno, evidentemente, algunos de los mejores escritores actuales son escritores de novela negra. Esto para mí no hay duda. Yo ahora he estado leyendo un libro que me ha parecido, tres libros de Don Winslow que me ha parecido extraordinarios. La trilogía, no sé si la conoces, que empieza con El poder del perro, La frontera. Sí. La frontera es el último y el otro es el cártel. Eso me parece uno de los grandes libros, un libro extraordinario, buenísimo. A mí me da igual si eso es novela negra o no es novela negra, eso me trae absolutamente sin cuidado. No. Y por otro lado, es que depende del uso que se haga, ¿no? O sea, no es lo... Sciascia hizo un uso extraordinario de elementos del género negro, no digamos Borges, de la novela policial, no digamos, ¿no?
Hay un caso que es muy curioso, que es el de Banville, John Banville. Benjamin Black. Exacto, ¿no? John Banville, que es un escritor, bueno, a mí me gusta mucho. O sea, Steiner decía que era el mejor prosista de la lengua inglesa. Y es un escritor muy apreciado y muy... Y a partir de un determinado momento se inventó otro escritor, que era él mismo, pero que llevaba otro nombre, se llama Benjamin Black, y que escribe novelas de género, muy acotadas en el género. Bueno, pues yo no sé si las has leído, pero yo a veces me pregunto quién es mejor, si Benjamin Black o Banville, francamente. O sea, espero que no lo oiga esto Banville, que conozco y aprecio mucho personalmente, pero no sé quién es mejor, francamente. Yo diría que Black, pero bueno. Entonces, son todo prejuicios, no hay más que eso. Y a mí, además, hay una cosa que me gusta mucho del género negro, que es su humildad. Eso me parece maravilloso. La humildad del género negro. No tiene pretensiones. Justamente eso me parece maravilloso. Me gusta mucho. Hay una cuestión. Yo cuando ahorita te escribí, te comentaba en primer lugar que no me había sonado raro el Javier Cercas de Tierra Alta respecto al anterior, ¿no? Quizá lo que más choque al lector acostumbrado a tus libros sea el paso de un yo que podía ser ficticio o no, pero que estaba claro que jugabas con la idea de que podía ser tú, a una trama absolutamente ficticia. Eso que tú dices, bueno, las dos cosas son exactísimas. O sea, en primer lugar, no hay tanta diferencia. Es decir, yo he querido reinventarme, por usar una palabra que suena un poco a autoayuda, pero en fin, esa era la idea, reinventarme, ¿no? Encontrar dentro de mí otro escritor. Eso es lo que yo buscaba para decir cosas nuevas. Yo adoro esos escritores que siempre son distintos y siempre son el mismo. Esos son los escritores que a mí me gustan. Es decir, tú piensas en el Borges inicial. Borges para mí es un escritor muy importante que escribía relatos fantásticos, y el Borges que luego escribe relatos absolutamente realistas. Y sin embargo es siempre Borges. Eso me parece maravilloso. Eso que es como si se explorase a sí mismo en todas sus variantes. Entonces, este libro no es tan distinto de mis otros libros. Esto, algunos lectores perspicaces me han reprochado eso. No voy a dar nombres, pero alguno me decía, nos has engañado, tú has dicho que eras otro, pero este libro solo podías haberlo escrito tú. Y es verdad, cuando llegas al final, claro que este libro, es decir, tiene muchísimos elementos que forman parte, digamos, del modo en que yo veo la literatura y del modo en que yo veo la realidad. Es decir, no es tan distinto de mis otros libros. Para empezar, insisto, en todos mis otros libros había siempre un enigma y alguien que intentaba resolver ese enigma. Un miliciano republicano que no mata a un jerarca falangista. Y toda la novela es un intento de averiguar, todos soldados de Salamina es un intento de averiguar eso, ¿no? Responder a esa pregunta. Bueno, todos mis libros en realidad funcionaban así. O, por ejemplo, elementos fundamentales de mis libros anteriores. Por ejemplo, la exploración o la reflexión acerca del heroísmo, de qué es un héroe. Eso está presente en este libro y es uno de los temas, diría, fundamentales de mis libros anteriores. O la presencia del pasado en el presente. Cómo el presente no se explica sin el pasado. Cómo el pasado es una dimensión del presente sin la cual el presente está mutilado. Eso está en este libro. Es decir, elementos fundamentales. Es verdad, sin embargo, que hay cosas nuevas que no habían aparecido nunca. Y cosas que están en el corazón del libro, que son fundamentales para el libro. Por ejemplo, la cuestión de la justicia. Eso es fundamental en este libro. Tenemos una reflexión acerca del valor de la justicia, de la legitimidad de la venganza, de la posibilidad, del valor de la ley, de la posibilidad de la justicia, de la legitimidad de la venganza. Esos son los temas fundamentales de este libro. Y esos temas no habían aparecido en mis libros anteriores. Pero tú has dicho algo fundamental, que delata que eres un novelista, porque el cambio fundamental es formal. Es decir, los libros posteriores, desde Soldados de Salamina hasta El Monarca de las Sombras, todos estaban escritos en primera persona. Y además una primera persona muy cercana a mí mismo. A menudo esa primera persona era de un tipo que se llamaba Javier Cercas. Muy a menudo. En este caso, lo que hay es, el cambio fundamental es ese. Es el paso a la tercera persona.
Y aquí estamos ante una tercera persona muy separada de mí mismo, muy distante, ¿verdad? Y por lo tanto estamos también ante un retorno a la ficción pura. Es decir, los libros anteriores que yo he escrito eran libros muy mezclados con la realidad, donde la historia tenía un peso muy importante. Incluso había novelas sin ficción, como Anatomía de un instante, como El impostor. En este caso estamos mucho más cerca de eso que se llama ficción pura. Tú eres escritor y sabes muy bien que la ficción pura no existe. La ficción pura es un invento de quienes no saben lo que es la ficción. La ficción siempre está impregnada de realidad. La realidad siempre es el carburante de la ficción. Si la ficción pura existiese, no la entenderíamos siquiera. La ficción la entendemos y la apreciamos, y la maravilla de la ficción es que es una transfiguración de la realidad. Pero siempre parte de la realidad. Siempre esa parte. Pero no, en mi caso, desde Homero hasta hoy. Funciona así la ficción. Pero es verdad que en este caso estamos ante una novela donde la ficción tiene un peso mucho mayor. Y me vas a dejar, porque me voy a levantar ahora mismo, voy a hacer como... No me va a venir la publicidad, pero me voy a levantar. Me voy a levantar para coger una cosa, ya verás. Vale. Te esperamos. ¿Cómo lo consigues? Me he levantado para coger... Mira. Me llega otro comentario que nos dicen que hay un problema estructural y de estrechez de miras. En lo que se refiere a esa diferencia de lo popular y lo oculto y lo popular. Estoy de acuerdo. Iba a leer, mira, yo este libro podría contar la génesis. He contado que que yo quería eso, reinventarme. Yo creí en algún momento que El monarca de las sombras iba a ser mi último libro, la verdad. Porque pensé, bueno, aquí se ha acabado y he dicho lo que tenía que decir y tal. Pero bueno, sucedió una serie de cosas que he contado algunas veces por ahí. Y sucedió que un día, una serie de cosas personales y también no solo personales. Y un día, Miguel, yo iba por la calle y se me ocurrió esta frase que voy a leer. Esta frase ahora mismo es la primera frase, la frase inicial del segundo capítulo. Pero en realidad es la primera frase que se me ocurrió del libro. Voy a leer Terra Alta. Esta es la primera frase que se me ocurrió. Y esta frase la voy a leer. Esta frase, un día iba por la calle y ¡pum! Esta frase apareció. La frase dice así: se llamaba Melchor porque la primera vez que su madre lo vio, recién salido de su vientre y chorreando sangre, exclamó entre sollozos de júbilo que parecía un rey mago. Su madre se llamaba Rosario y era puta. Esta es la frase. Y esta frase, por un lado, claro, para mí, una buena primera frase de un libro es aquella que contiene en germen todo el libro. Y para mí el libro entero está aquí. Aquí está la sangre, es decir, la violencia. Aquí están los sollozos, es decir, el dolor. Aquí está el júbilo, es decir, la alegría. Aquí está la puta, es decir, el sexo. De algún modo todo está ahí. Pero hay algo mucho más importante todavía. Y es que yo ese día ahí, cuando se me ocurrió esta frase, escuché una música distinta a mis libros precedentes, a mis libros anteriores. ¿Y cuál era esa música? Era una música de una historia muy distante, muy distinta, ¿no? Era una tercera persona, fría, apartada. Estoy contando la historia de alguien muy distinto, muy alejado de mí mismo, al contrario de lo que ocurría en los libros anteriores. La paradoja, y acabo porque estoy hablando demasiado y a lo mejor hay más preguntas por ahí, la paradoja, Miguel, es que a mí esta tercera persona, distanciada de mí mismo, me ha permitido decir unas cosas muy íntimas, ¿no? Cosas muy íntimas, muy personales, que no podría decir con una primera persona o que no hubiera podido decir de otra manera. Así que tú tienes toda la razón. Lo que define este libro es un retorno a la ficción, pero un retorno a la ficción que, aunque pueda parecer paradójico, no lo es, me ha permitido decir cosas muy personales, muy íntimas, que, insisto, no podía decir de otra manera. Ese es para mí quizá el cambio fundamental en este libro, la aparición
el retorno más bien a una tercera persona, porque en mis libros anteriores, Los soldados de Salamina, sí había una tercera persona. El retorno a esa tercera persona y el retorno a una ficción mucho más pura. La vida de este Melchor aparentemente no tiene nada que ver con la mía. Este tipo es policía, este tipo es muchísimo más joven que yo, este tipo ha tenido una vida muchísimo más dura que la mía, ha nacido en un barrio muy duro, su madre es puta, ha vivido circunstancias muy complicadas, y sin embargo a través de él, gracias a ese pase de magia que es la ficción, pues yo he podido decir, insisto, cosas nuevas, cosas que me atañían profundamente y que espero que atañan al lector. Hay también una cosa, y no sé si es premeditada o fue una casualidad o hay algún tipo de simbología en esto. La novela se llama Terra Alta. La Terra Alta es la zona de Cataluña, en Tarragona, en la que se desarrolla la acción de la novela. Es la Cataluña de hoy, la Cataluña del Procés, que tú conoces bien, pero en la Terra Alta acababa el Monarca de las Sombras. Ah, claro, absolutamente. Hay como una especie de empujón, ¿no? De una a otra. Es que yo nunca hubiese escrito este libro si no hubiese escrito El Monarca de las Sombras. Es decir, yo descubrí la Terra Alta. La Terra Alta tú lo has escrito muy bien. La Terra Alta es, vamos a decirlo porque la gente, claro, no sabe de qué estamos hablando. Terra Alta es una comarca catalana del sur de Cataluña, pegando ya en la frontera con Aragón. Es un lugar apartado. Yo no había ido allí nunca. Y mucha gente no ha ido allí porque no hay nada que hacer. Ahora hay un poquito de turismo, solitario, más pobre que la Cataluña que yo conozco, la Cataluña del Norte, el Ampurdán y tal. Es un poco un territorio como de western. A mí me gusta pensar en esta novela como una mezcla de western y thriller. Eso es lo que... Pero sí, es un territorio de western. Yo cuando llegué allí, claro, es únicamente conocido porque allí transcurrió efectivamente la batalla del Ebro, que es la batalla más cruenta de la historia de España. Por eso fui yo a la Terra Alta. Y yo llegué allí y me quedé fascinado por aquel paisaje, por aquella gente, de algún modo me recordaba a Extremadura. Yo soy nacido en Extremadura, mi familia es de allí, la gente es muy hospitalaria, etcétera, etcétera. Entonces a mí aquello me fascinó. Literalmente me fascinó. Creo que en la novela lo que hay es un diálogo entre ese lugar solitario, apartado, ese paisaje como de western, ese lugar donde, como dice un personaje, nunca pasa nada, hasta que pasa, y una Barcelona oscura, nocturna, violenta, prostibularia, etcétera, etcétera, que es la Barcelona de Melchor Marín. En realidad la novela lo que hay es un ir y venir, un diálogo permanente entre esos dos espacios, digámoslo así. Entonces no es ninguna casualidad que eso que tú has señalado ocurra. Es que lo que pasó fue... Bueno, lo voy a contar, que tú estás. Lo voy a contar. Voy a contar cómo nace la novela. Lo que ocurrió fue que año y medio después de haber acabado El Monarca de las Sombras, yo estaba insisto, pensaba que aquel era mi último libro, no había escrito, había hecho algunos intentos, pero no funcionaba. En fin, estaba en una época de barbecho o de crisis simplemente, ¿no? O de impasse. Entonces, ocurrió que fui a presentar El Monarca de las Sombras a la Terra Alta, a un pueblo que se llama Bot, exactamente al lugar donde había muerto el protagonista del Monarca de las Sombras, que lo habíamos milagrosamente encontrado, una casa muy bonita, convertida durante la Guerra Civil, durante la Batalla del Ebro, en hospital de campaña. Y allí había muerto, y la presentación se hizo allí, delante de ese palacio, porque en realidad es una especie de palacio, una presentación muy bonita, con mucha gente, allí hay pocas cosas que hacer, así que esto fue en verano, y había mucha gente, etcétera. Y ese día recuerdo que yo dije, en la presentación dije que había encontrado en la Terra Alta una especie de patria, pero no patria en el sentido moderno, político, tóxico que hemos inventado nosotros, ¿verdad? Sino patria en el sentido de Cervantes. Para Cervantes, la patria es ese lugar pequeñito donde tienes tus afectos, donde tienes tus recuerdos,
la gente a la que quieres, etcétera, etcétera. Acuérdate de ese, el final del Quijote, Sancho y Don Quijote vuelven a casa, suben una pequeña elevación del terreno y de repente ven la aldea, el lugar del principio del libro, ¿no? El lugar del que han partido, ¿no? Del que han salido. Y entonces Sancho, emocionado, cae de rodillas, de hinojos, dice Cervantes, y se echa a llorar y dice, ah, patria mía, donde me espera mi mujer y mi hija y tal y cual. Eso es la patria. Yo dije, yo aquí, en la Terra Alta, he encontrado la patria. He encontrado la zona cero de mi familia, he encontrado amigos, porque yo había ido mucho ahí para documentarme y tal y cual, y he encontrado un lugar que quiero y tal y cual. Bueno, entonces, al día siguiente por la mañana, yo había ido con mi mujer, ocurrió una cosa insólita, y es que salimos del un hotel rural de estos, una casa rural de estas donde habíamos dormido, y de repente encontramos que nos habían intentado abrir el coche, que la cerradura estaba abierta, no habían entrado, pero habían intentado abrir el coche. Joder, lo primero que hice fue llamar a un amigo de la Terra Alta, de allí, y decirle que había pasado eso, y me dijo, ahí va, pero si aquí, dice, qué raro, pero si aquí nunca pasa nada. Esa frase luego es fundamental en el libro. Si aquí nunca pasa nada. Total que agarro y voy a presentar una denuncia para luego el seguro y cosas de estas, ¿no? Para poder cobrar del seguro, para que te arreglen el coche y tal. Total que fui a presentar la denuncia. Si no tienes el papel de la denuncia, no puedes cobrar del seguro. Total que fui a presentar la denuncia a la comisaría de los Mossos d'Esquadra. La gente me dice, ¿y cómo es que es un Mosso d'Esquadra el protagonista? Pues porque en Cataluña la policía son los Mossos d'Esquadra. Así de fácil. Entonces, fui allí al lugar donde ahora transcurre gran parte de la novela, a la comisaría, y sale un tipo, policía, vestido de civil, y se pone a hacer una cosa que yo no había visto nunca, y es a buscar las huellas digitales en la cerradura del coche, ¿no? Buscar las huellas digitales, con el pincel y tal. Yo no lo había visto nunca. El tipo, mientras lo está haciendo, me dice, esto se lo hago aquí, en Barcelona no se lo podemos hacer, aquí sí, porque como tenemos tiempo, pues lo hacemos. Vale, y debió hacerlo y tal. Bueno, el tipo acaba de intentar buscar las huellas digitales y se vuelve hacia mí y me dice, bueno, ahora tiene usted que pagarme. Y yo le miro y digo, pero ¿pagarle? ¿Cómo pagarle? Me dice, sí, mire, es que ¿sabe qué pasa? Es que mi mujer ha leído todos sus libros y los tiene en casa y es muy fan suya y hombre, me haría un favor si se los dedica. Hágame favor y le dedica los libros y tal. Y yo dije, claro, sí, no hay problema, tal, encantado. Total, que vamos allí, vamos a su casa, que estaba al lado, un pueblo muy pequeño, y el tipo baja con sus libros, y yo empiezo a firmarlos y empezamos a conversar. Y le digo, ¿qué tal? ¿Tú eres de aquí? Y me dice, no, yo vine de Barcelona. Soy de Barcelona y dije, entonces estás bien aquí en la Terra Alta. Y yo, sí, me he casado aquí, tengo una hija, he hecho una familia, he formado una familia y tal. Y dije, entonces estás habituado bien, ¿no? Porque esto es muy distinto de Barcelona. Y dice, sí, me he habituado muy bien. Bueno, salvo por una cosa. Y yo digo, ¿qué cosa? Y dice, es que al principio no podía dormir. Y yo digo, ¿no podías dormir? Y me dice, no podía dormir. Digo, ¿y por qué? Entonces el tipo señala el aire, señala el cielo y dice, por el silencio. Eso le pasa a Melchor en la novela. Exacto. Entonces yo, ese día, ¿sabes lo que pasa? Las ficciones, tú lo sabes que eres novelista, las ficciones casi siempre surgen, o a menudo surgen, de una pregunta. Y la pregunta es, ¿y si? Es decir, qué sé yo, un día Cervantes estaba en su casa y se preguntó, ¿y si en vez de ser quien soy y haberme pasado la vida por ahí y haberme ido a Italia y haber sido soldado en Italia y haber sido tal y ser un escritor fracasado y tal, etcétera, y haber estado en Lepanto y todo eso, me hubiese quedado en un poblachón leyendo libros de caballerías? ¿Qué hubiese pasado? ¿Y si? ¿Verdad? Bueno, pues este día me pregunté, ¿y si de repente pasase algo? ¿Y si en un lugar donde nunca pasa nada, de repente ocurriese algo de verdad?
y le ocurrió algo terrible, y le ocurriese a un tipo que viene de la ciudad, tan urbanita, que no puede dormir, que el silencio le impide dormir. Un tipo que ha encontrado, además, en este sitio tan insospechado, tan distinto de Barcelona, que hubiese encontrado una especie de patria, porque ha encontrado a una mujer y ha encontrado a una niña y tiene una familia, etcétera, etcétera. Y un poco de esa pregunta, ese fue el germen del libro, y luego una serie de cosas ocurrieron. Así que, sin la Terra Alta, sin haber escrito El monarca de las sombras, sin haber conocido ese lugar donde nunca pasa nada hasta que pasa, pues nunca hubiese escrito este libro. Este libro surge del anterior, claro. Tenemos otra pregunta, me las van chivando por el móvil. Esta es muy técnica. Te preguntan por la reiteración de conjunciones en tu estilo. La reiteración de conjunciones. Por ejemplo, ponen un ejemplo. Ni vanidad, ni inconsciencia, ni temor, ni alegría, ni ambición, ni esperanza, ni desaliento, ni horror, ni crueldad, ni compasión, ni júbilo, ni tristeza, ni siquiera la inminencia agazapada de la muerte. Es del Monarca de las Sombras, creo. Pues sí. Ahí está. Ahí está. Volviendo al asunto de la... Es linda la frase, me gusta. No. Es tuya. Es raro que la haya escrito yo, pero está bien. Sí. Eso es frecuente en mi estilo. Podría ser. No lo sé, pero no tengo una respuesta. Esa frase no me parece mal, no me parece que sea fea, me parece bastante bonita. No creo que lo diga por eso, sino que pregunta por si hay un porqué para esa afición a ganarlas, ¿no? Yo detesto el estilo bonito. Creo que la literatura es lo contrario del estilo bonito. El estilo ornamental. La literatura no es nunca lo que suena a literatura, es lo que suena a verdad. Eso es la verdadera literatura. En España, por desgracia, abunda el estilo ornamental. Todavía no nos hemos aprendido la lección de Machado, de don Antonio, uno de los hombres más listos y más, en fin, ¿qué vamos a decir de Machado, verdad? En el primer fragmento creo que es el primer fragmento de Juan de Mairena, no, el primer fragmento no, uno de los primeros, al principio de Juan de Mairena Mairena le dice a ver, señor Pérez, vaya a la pizarra, escriba, parece que se llama Pérez, los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Tipo lo escribe. Entonces, Mairena le dice, Mairena, que es profesor de retórica, le dice, vaya poniéndolo en lenguaje poético, Entonces, Pérez reflexiona un momento y escribe, lo que pasa en la calle. Y Mairena le dice, no está mal. Bueno, en España todavía tenemos un poco esta cosa de que lo literario es los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. No es verdad. Lo literario es lo que pasa en la calle, como dice Machado. Entonces, yo escribo tratando, por así decir, de ser lo menos literario posible. Y cuando alguien me dice, es que esto no parece literatura, digo, gracias. La literatura de verdad nunca parece literatura. Suena a realidad, suena a verdad, suena a... Esto lo dijo, por cierto, Hannah Arendt de Kafka. Algo muy parecido. Es así. La literatura auténtica siempre ha ido contra el canon del momento, ¿verdad? Y por eso no suena a literatura. Cuando Garcilaso escribe sonetos, por primera vez en castellano, a la manera de Petrarca, esa es la primera gran revolución de la lengua, de la literatura y de la literatura española, los poetas de su época dicen, esto no es poesía, esto es prosa.
Siempre, siempre es así. Entonces, yo aspiro, yo trabajo todo lo que puedo para que no se note todo lo que he trabajado y para que parezca muy fácil. ¿Verdad? Hay un lector o espectador, no sé cómo llamarlo, que dice que está comentando que es curioso que, siendo esta novela tan diferente a las anteriores, sea la que te permite transmitir cosas más personales. Sí, 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 sí. Eso es una paradoja esa es la paradoja tal vez esencial de la ficción. Es decir, la ficción, a través de historias que no existen, de personajes que no existen, permite decir lo más profundo de uno mismo. Cuando Flaubert dice célebremente Madame Bovary soy yo, quiere decir eso. Quiere decir que en Madame Bovary, una señorita de provincias, nada más alejado de Monsieur Gustave Flaubert, allí ha metido cosas esenciales de sí mismo. Eso es lo que hace la literatura. Dice verdades profundas, verdades que no se pueden decir de otra manera, a través de esa elipsis que es la ficción, de esa especie de mentira que es la ficción. La ficción no es exactamente una mentira, pero se le parece bastante. La palabra mentiri en latín significa mentir e inventar, las dos cosas. ¿Ah? Entonces, a través de esa elipsis, a través de ese contar cosas que no existen, se pueden contar cosas muy profundas, cosas que no se pueden contar de otra manera. Lo diré de otra forma. Este Melchor Marín está lleno de una furia terrible, de un afán justiciero terrible. Está lleno de un odio terrible. Está lleno por momentos, también está lleno de amor por momentos. ¿Y de dónde sale esa furia y ese afán justiciero y ese odio? ¿De dónde van a salir? De mí mismo. Yo he podido meter ahí cosas que no me atrevería a meter ni sería capaz de meter en otra parte. Y sin embargo ahí las he podido meter, ahí las he podido expresar. Esa es la paradoja esencial de la ficción, ¿verdad? Insisto, a través de cosas que no existen llega a verdades profundas, llega a verdades mucho más profundas que aquellas a las que se puede llegar directamente, digamos a través del relato directo de las cosas, ¿verdad? Entonces no en el fondo voy a decir otra cosa, la última, sobre esto. Esta novela no trata sobre la crisis catalana, no es el tema, para nada. Pero sin la crisis catalana nunca lo hubiese escrito. Para mí la crisis catalana es un antes y un después, en mi vida personal. Para mí supuso una sacudida personal, no política. Estamos hablando de cuando la historia con mayúsculas llega a tu casa, cuando la historia con mayúsculas llega, se mete en tu casa, se mete en tu vida. Y ese momento, sobre todo el otoño de 2017, a mí me cambió la vida. Y ahí pasaron una serie de cosas personales que yo no había podido sacar y que he sacado en este libro. Es decir, insisto, el tema no es la crisis catalana, pero sí es el carburante de este libro. Es decir, mirad, volvemos a las ficciones son a menudo como pesadillas. Tienen la lógica de las pesadillas. Es decir, tú estás soñando que estás a punto de caerte de un abismo. Esa es la imagen, ¿verdad? Esa es la historia. Estás a punto de caerte de un abismo y estás sudando, sufriendo, etc. Pero lo que provoca el carburante de ese sueño es que, en realidad, que tienes un problema con tu hijo, o con tu madre, o con tu mujer, o contigo mismo, o con lo que sea. Eso es lo que genera, ese es el carburante, lo que provoca esa imagen, ¿no? La Metamorfosis de Kafka, uno de los libros más importantes que se han escrito, trata de un señor que se levanta
por la mañana convertido en escarabajo, ¿verdad? Gregor Samsa. Pero el carburante de ese libro es el profundo desarraigo existencial de Kafka, ¿no? Kafka estaba diciendo ahí, a través de esa fábula, que aparentemente nada tiene que ver con su vida personal, estaba diciendo cosas muy profundas acerca de su vida personal y acerca de la vida personal de todos nosotros. Terra Alta ocurre lo mismo. El carburante, el tema de Terra Alta no es ese, aunque aparece un par de pinceladas por ahí. Esto lo he dicho 25.000 veces, pero la gente sigue, o sea, los críticos sobre todo siguen no enterándose, no lo entiendo. No es el tema no es ese, pero el carburante sí, aquello que lo provocó, sí, y a través de eso yo he podido tratar temas que antes nunca había tratado, como decía antes, la perduración del odio, ¿no? La justicia, la venganza, todo ese tipo de cosas. Que Miguel, yo no me atrevería a tratar en un artículo, porque no es el lugar para tratarlo, ¿verdad? Porque son demasiado personales, demasiado, te diría, tóxicos incluso, demasiado. En cambio, a través de la ficción se puede hacer. Al hilo de esto, y ya para terminar, nos llega una pregunta. Me dicen que es para los dos, pero vas a contestarla tú, porque eres la estrella invitada. Que es cuando comienzas a escribir un libro, si sabes cómo va a terminar, o son los personajes y la trama lo que tiene vida y te va guiando hasta el final. Esa es una gran pregunta, pero me gustaría que la contestases tú también. Porque creo que cada uno opera de una manera distinta. Yo aquí soy el entrevistador, o sea que no... ¿Cómo te escaqueas? Mira, por resumir, yo en los primeros libros sabía muy poco del desarrollo de la trama, muy poco, y avanzaba bastante a ciegas, tenía una idea vaga. Y esa idea, es decir, el libro se iba conformando a medida que escribía. Ahora me ocurre algo distinto. Ahora parto de una idea más hecha, previamente más elaborada. Incluso a veces de un esquema. Pero ese esquema cambia muchísimo a lo largo de la redacción, a lo largo de la escritura de la novela. Es decir, tengo una orientación más, tengo eso, un trabajo previo mayor, pero a lo largo de la escritura eso cambia muchísimo y puede llevar a sitios totalmente insospechados. Es decir, por ejemplo, yo Terra Alta, cuando empecé a escribirla, no sabía que iba a ser una novela policial. Así de claro. Yo tenía Melchor Marín y empecé a escribir la historia de Melchor Marín, punto. No sabía, no empezaba como empieza ahora, ni nada parecido. Solo que a medida que fui avanzando me di cuenta de que sí, de que la manera, de que este tipo al final era un policía, ¿no? Entre otras cosas porque leía Los Miserables y se convertía en un policía. Los Miserables lo convertían en un policía. Esos son los dos tipos. Unamuno lo llamaba escritores ovíparos y vivíparos. Y yo al principio era eso. Al principio casi escribía sin esquema, sin trabajo previo, y ahora hay un trabajo previo, hay un esquema previo. El primer ejemplo, Cervantes yo creo que escribía sin esquema previo, estoy seguro, vamos. Cervantes escribía a lo que salga. Es bastante evidente, sí, muchas veces. ¿Perdón? Es bastante evidente lo de Cervantes, sí, muchas veces. Sí, él simplemente tiene, en el caso del Quijote, tiene al gordo y el flaco, nada más. Él iba a escribir probablemente una novela, un relato breve, el gordo y el flaco, un tío que se vuelve loco y ya está. Lo que pasa es que luego se va animando, se va minamando, se pone cachondo y escribe 1000 páginas. En cambio, Flaubert, por mencionar a tal, tiene un esquema muchísimo más hecho. Flaubert cambia la manera de escribir, cambia nuestra manera de escribir novelas. Después de Flaubert, la novela es irreversiblemente flaubertiana en el sentido de que se vuelve más geométrica, más pensada, más ¿no? Entonces yo era muy cervantino y ahora estoy entre los dos un poco, ¿no? Tengo ese esquema y voy trabajando, pero siempre hay un momento. El mejor momento es cuando ya aquello te arrastra. Ese es el mejor momento. Por eso a mí me cuesta mucho empezar las novelas
Y en cambio, cuando ya estoy... acabarlas me cuesta mucho menos trabajo. Ya creo que para mí escribir una novela es crear un juego con unas determinadas reglas. Y cada novela tiene sus propias reglas. Y ya cuando está muy avanzada la escritura, esas reglas son tan fuertes que un poco te arrastran. A eso se le llama inspiración. Cuando los novelistas decimos, o dicen, o decimos, que los personajes cobran vida propia, se refieren a eso. A que las reglas de la novela te arrastran, ¿no? Te llevan a una determinada dirección y tú tienes un poco que obedecer a las reglas que tú mismo has creado. Pero claro, en tu caso quizás es distinto, seguro que es distinto. Cada novelista funciona de una manera distinta. Bueno, depende del caso, no te creas que difiero mucho en lo esencial. ¿No? No. Pero bueno, eres tú el que tiene que contestar a la pregunta fundamentalmente. No, con esta reflexión creo que es una buena reflexión para terminar. Quiero agradecerte muchísimo tu participación en estos encuentros, también a la gente que nos ha estado viendo y que ha comentado, preguntado y animado y demás. Quiero anunciar, ya que estamos aquí, que vas a estar en Gijón el 11 de julio, en la Semana Negra, presentándote Ralta, y además estarás conmigo, con lo cual repetiremos el show, esperemos que algo mejorado en persona el día 11 de julio, que es sábado, creo. Y nada más. Otra vez muchas gracias y esperemos que esto pase pronto, esta cosa en la que estamos metidos, y que podamos volver a una normalidad parecida a la vieja lo antes posible. Sí, será muy parecida, yo creo. Cometeremos las mismas barbaridades, diremos las mismas... Eso seguro. Que más o menos va a ser lo mismo. Lo que pasa es que es mejor verse las caras que hacer estas cosas por... Eso sí, yo he descubierto que me gusta más ver a la gente de lo que pensaba, ¿no? Hombre, es que esto así, hecho así, no tiene ninguna gracia. Pero verse... Ha sido un placer, Miguel. Igualmente, Javier. Muchas gracias y gracias a todos. Y hasta la próxima, que será el jueves que viene, creo. No recuerdo con quién, pero será el jueves que viene. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, Miguel. Pues muy bien. No sé si